Sean todos bienvenidos. Si usted nos visita por primera, segunda vez, siéntanse bienvenidos. Siempre es un gozo, es una alegría estar con ustedes, hermanos, de verdad. Creo que hoy sí va a haber reunión de jóvenes, no sé si las jovencitas quieran ir. Ahí lo checan, hermanas. Ahí está el hermano. Quisiera que fuéramos directamente a la Escritura, hermanos. Voy a dar un pasaje en el Evangelio de Lucas, hermanos. Evangelio según San Lucas, hermanos. Este es un pasaje, hermanos, el cual nosotros muchas veces hemos predicado de este pasaje. Pero solamente voy a extraer un texto, hermanos. Es un pasaje en el cual... en el contexto de este pasaje, hermanos, hay un hombre llamado Zaqueo, que pues era un hombre, hemos visto que era un hombre publicano, un hombre cobrador de impuestos. Yo quiero que vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 19, verso 3, hermanos. Solamente vamos a leer ese texto. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, en el verso 3. Dice la Escritura, hermanos, que el Señor Jesús iba a pasar por un lugar. Iba a recorrer un lugar, iba hacia otro, como Él continuamente andaba predicando. Y entonces dice la Escritura que iba a pasar por cierto lugar, en donde había un hombre que había escuchado de Jesús. Este hombre se llamaba Zaqueo y había escuchado de lo que Jesús hacía. Y dice en el verso 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Yo quiero que vayamos en la primera oración, porque voy a dar el mensaje de la introducción de esta enseñanza, en donde dice en el verso 3, procuraba ver quién era Jesús. ¿Quién procuraba verlo? Zaqueo, hermanos. Procurar es con diligencia, esa necesidad que tengo yo de buscar a Jesús. Procurar es cuando haces las cosas con mucho denuedo, con mucha diligencia. Y entonces dice que este hombre llamado Zaqueo tenía una intención muy grande de ver a Jesús. Y hay veces, hermanos, en la vida del ser humano hay cosas que nosotros anhelamos mucho. Nosotros muchas veces esperamos con ansia algunas cosas. Yo no sé si te ha pasado que de repente estás esperando a una persona, incluso un familiar que llegue, y de repente te dice te voy a ir a visitar, y te dice la fecha, y de repente se va acercando la fecha, vas haciendo los preparativos, y es una persona especial para ti o para tu familia, en la cual procuras lo mejor, hasta estás esperando el día en que llegue la persona. Y hay esa necesidad. O también muchas veces, hay ocasiones que el trabajo es grande, trabajamos y todo, y de repente dicen, mira, va a haber ciertos días de vacaciones. Y anhelas con ansia esos días. A veces hasta programas descanso, programas muchas cosas, pero procuramos lo que nos llama la atención, lo que nos agrada. Tenemos ansias y una extrema necesidad de algo, hermanos. En muchas ocasiones, a veces procuramos acercarnos a alguien y buscamos el momento exacto y tenemos esa inquietud y esa necesidad grande de algo o de alguien. Incluso a veces procuramos tener cierta posesión. A veces, hermanos, algunas personas, el Señor les permite comprarse un carrito de repente. Y de repente dicen, me lo voy a ir a comprar, porque ya tengo, y procuras con ansia tenerlo. Y de repente son cosas que a veces el Señor pone, ya sea algo en tu casa, ya sea algo que llega a tu casa, que llega a tu vida, procuras. Y dice que este hombre, Zaqueo, lo que ansiaba, lo que quería, lo que necesitaba es ver quién era Jesús. Eso es lo que él buscaba.
ver a Jesús. Por eso, hermano, el día de hoy, yo quisiera que antes de que continuáramos el mensaje, tú y yo podemos meditar. Este hombre tenía una necesidad muy grande de ver a Jesús. Conocía de Jesús como tú y yo conocemos de Jesús. Sabía quién era Jesús. Había escuchado de Jesús. Me llama mucho la atención porque en el Evangelio de Mateo, ahí en el capítulo 9, había otro publicano llamado Leví. Y dice que cuando estaba sentado en el banco de los tributos, pasó Jesús y le dijo, sígueme, y le siguió. Y una de las cosas que me llama la atención es que este Leví o Mateo era publicano y Zaqueo era publicano, pero era jefe de los publicanos. Y no puedo, tal vez puedo, no puedo pensar, o tal vez quiero pensar que este Leví conocía a Zaqueo y sabía quién era Zaqueo, era su jefe. Y tal vez alguna vez Leví le dijo, ¿qué crees? Conocí a Jesús y Jesús cambió mi vida, y todo lo que hace Jesús en una vida. De tal manera que Zaqueo agarraba y decía, yo quiero también conocer a Jesús. Yo quiero saber quién es Jesús. Y entonces dice que pasa este pasaje, Jesús va y dice, procuraba ver quién era Jesús. El día de hoy, hermanos, yo no sé cuál sea nuestra necesidad, pero Dios sí la sabe, Jesús sí la sabe. Tal vez hoy vengan muchos afligidos, hoy vengan muchos con dudas, o tal vez alguien haya escuchado hoy de Jesús, o supo que Jesús hizo algo en la vida de alguien más. Y hoy, hermanos, la necesidad es ver a Jesús. Que en tu corazón hay esa necesidad de ver a Jesús. Pero la pregunta es esta: ¿cuánto procuras ver a Jesús? Si de repente hoy fuese aquel día en el cual nos vamos a estrenar casa, por decir, procuramos que ese día llegue. Voy a tener mi casa. Procuramos tener tal vez un capital, procuramos un auto, procuramos una relación. Pero ¿cuánto procuramos ver a Jesús? Por lo menos hoy, hermanos, hoy sabemos que tenemos una reunión con Jesús. Y muchos llegamos con la necesidad de escuchar a Jesús. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuáles tus ansias por estar con Jesús? Mas Él conoce toda nuestra vida, Él sabe lo más profundo que tienes ahí dentro. Él sabe cómo estás. Y hoy esa es nuestra necesidad. Por eso el día de hoy yo te invito a que oremos a Dios, que vayamos a Dios y con sinceridad tú puedas acercarte a Él y puedas hablar con Él. Porque orar es hablar con Él y hablar acerca de la necesidad que tengo de estar con Jesús. ¿Cuál es mi necesidad de estar con Jesús? Vamos a cerrar los ojos, hermanos, y vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que nos ayude. Que el día de hoy, querido hermano, amigo, tú puedas ser sensato y sobrio y serio para que tú le digas al Señor, quiero verte por esto o por aquello. Y quiero escucharte. Querido Dios, te damos muchas gracias, Señor. Pues, Señor, antes de que nosotros llegásemos, tú ya estabas esperándonos, Señor. Muchas gracias porque no solamente nos estabas esperando, sino tú sabes nuestra necesidad. Y al saber nuestra necesidad, nosotros sabemos que tú tienes el poder, Señor. Tú tienes la autoridad, Señor, en nuestras vidas, Señor. Por eso, Padre, el día de hoy, tú conociéndola, Señor, hoy nos presentamos delante de ti, Señor, con esa necesidad de escucharte, con la necesidad de que tú nos hables, Señor, con ese anhelo de tener una comunión contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, pues hay veces hay muchas dudas. Ayúdame a compartir este mensaje, Señor, y ayuda a mis hermanos, Señor. Háblales tú, Señor. Habla al necesitado, aquella persona que viene con esa necesidad de ver a Jesús, tú háblale, Señor. Ayúdame, Señor, a compartir. Y te rogamos, Señor,
Sea la bendición y sea la dirección de tu Espíritu Santo el día de hoy, quien nos guíe, Señor, en todo momento, Señor. Quien nos lleve, Señor, a tu presencia, Señor. Padre, dejamos esta reunión en tus manos, Señor. Que tomes el control. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén, Señor. La Biblia habla, hermanos, de un pasaje en la Escritura que lo escribieron en el libro de los Salmos los hijos de Coré. Cuando estaba estudiando este pasaje, Coré fue una persona junto con Datán y Abiram, dice en el libro de Números, que se rebelaron contra Dios. Eran levitas, Coré era un levita, una persona que conocía a Dios, pero se rebelaron contra Dios. 250 generales o personas de ellos estuvieron en contra de Moisés y se rebelaron contra Dios. De tal manera que dice que Dios abrió la tierra y los tragó. Y tragó a sus familias. De hecho, Dios les dijo: apártense de estas familias, de Datán, Abiram y de Coré. Y la tierra se abrió y se los devoró a todos ellos. Mas en el libro de Números dice que los hijos de Coré, 3 hijos de Coré, seguramente también conocían de Dios, pero no fueron partícipes de esa rebelión de Coré. Y estos hijos sirvieron como levitas ahí al Señor. De tal manera que ellos escriben este salmo. Y cuando yo veo este salmo, hermano, yo quiero que lo vayamos a ver, porque me viene mucho a la mente qué pensaban, cómo el Señor les habló a los hijos de Coré, sabiendo que su padre había sido rebelde, sabiendo que era un levita que servía, que estaba en el templo, que era alguien que tenía una relación con Dios, pero se rebeló a Dios. Y entonces puedes ver los hijos fieles a Dios, seguramente siguieron a Moisés. Vayamos al libro de los Salmos, hermanos, capítulo 42. Libro de los Salmos, Antiguo Testamento, capítulo 42. Y vamos a leer del verso 1, hermanos, al verso 3. Se cree que estos hijos de Coré eran levitas que adoraban a Dios. Su padre se había rebelado contra Dios, mas ellos habían sido fieles a Dios. Pero tenían algo, quizás en su mente, en su corazón, seguía el pensamiento: mi padre se apartó de Dios, pero yo necesito de Dios. Y dice la Escritura en el verso 1: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El salmista, hermanos, tiene una profunda, grande necesidad, grande. Te estoy hablando de una necesidad enorme de estar delante de Dios. En ocasiones, hermanos, buscamos a Dios en el problema. Buscamos a Dios en la aflicción. Buscamos a Dios cuando las cosas están mal. Buscamos a Dios cuando nuestra alma está afligida y tenemos la necesidad de una ayuda. Y entonces es cuando buscamos a Dios. El salmista dice que tenía una grande y una desesperada necesidad de presentarse delante de Dios. ¿De qué? Estar en comunión con Dios. De saber qué Dios quiere, cómo te puede hablar, cómo puede estar contigo, qué dirección te puede dar. Y la asimilaba, hermanos, con una como ilustración, refiriéndose a que un siervo estaba sediento, hermanos. Y hacía esa referencia el salmista, diciendo: mira, hay este siervo, un siervo está sediento y busca agua, busca saciar su sed. Cuando un siervo tiene sed, puede ser por alguna razón. Tal vez sea porque hay sequía y de repente no hay lugar de refresco. Y de repente el siervo busca cómo saciar su sed. Está totalmente en un desierto.
Y entonces dice que el siervo, el animal, busca saciar su sed. Y entonces dice el salmista que esa necesidad que tiene ese animal es comparada a la necesidad que tenía su alma de presentarse delante de Dios. O tal vez el siervo tenía sed porque era perseguido, porque era escarnecido. Y entonces él lo que tal vez había corrido, había huido, tenía muchas cosas, había tenido tantas aflicciones, y de repente lo que buscaba era saciar su sed. Y hermanos, una de las cosas que te puedo decir, tal vez puedas dejar de comer y aguantes dejar de comer, y el hambre tal vez nos consuma, pero la sed, la verdad, es intolerable, inconsolable la sed. Tú puedes dejar tal vez de comer un día o 2 días, pero dejar de beber es algo terrorífico, es algo de verdad incomprensible. Y entonces, hermanos, dice en el verso 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Y no está diciendo que el ciervo está como buscando, bramando. Bramando es un quejido muy fuerte. Esa bestia tiene un quejido muy fuerte porque tiene sed. Y dice que así como esa bestia tiene esa necesidad, decía el salmista, yo tengo esa necesidad también de Dios. Y tal vez nosotros no estamos sedientos de agua líquida, sino nuestra alma está secándose. Tal vez nosotros no tenemos esa necesidad y podemos agarrar y nos refrescamos, tomamos agua y nos saciamos de agua, pero el alma es la que está seca y el alma es la que está sedienta. Y el salmista decía, sí, yo tengo necesidad. Y entonces la pregunta y tal vez el mensaje de Dios es, ¿cuál es la necesidad que tú tienes? Tal vez cuál es la sequía que tú tienes. ¿Qué es lo que estás pasando para que así como el salmista decía que tenía necesidad de estar delante del agua, tú tengas la necesidad de estar delante de Dios? Y dice ahí, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y entonces lo compara. Y entonces tal vez puedas entender qué es lo que decía el salmista. Ahora, cuando nosotros vamos a este pasaje, hermanos, me viene incluso a la mente lo que te decía. Los hijos de Coré seguramente sabían del Padre, seguramente sabían de la rebelión y de lo que era pecado y cómo Dios había tratado. Pero sabían que había un Dios que podía refrescar su alma y que la había refrescado, hermanos. El perder a tus padres, el perder a tus familiares no es cosa sencilla, pero estaban delante de un Dios que saciaba, hermanos. Un Dios que no te dejaba ahí sediento, muriendo, agonizando. Y entonces el salmista dice, tengo sed de Dios. ¿Cuál será la sed que tú tienes? ¿Será semejante a la del siervo? Hay quien está pasando, hermanos, por una y otra y otra. Hay quien de repente pueda venir y dar testimonio y decir, hermano, usted no sabe lo que me está pasando. Usted no sabe cómo está mi vida. ¿Por qué? Porque pasó esto y luego aquello. Y tal vez se acercan, hermanos, y tal vez le hablan a Dios con el corazón quebrantado y diciéndole, Señor, es que no puedo más, Señor. Hoy he venido a ti, Señor, porque ya no puedo, Señor. Porque he hecho todo mi esfuerzo, porque he hecho todo lo que he podido, pero no puedo. Y tengo necesidad de que tú me hables hoy, Señor. Tengo necesidad de que me escuches, que escuches mi problema, que escuches, porque sé que tú tienes agua viva, Señor. Sé que tú me puedes refrescar. Hermanos, puede venir una persona tan quebrantada, tan dolida, tan sedienta, pero hoy el Señor puede darle ríos de agua viva. Aquella mujer dice que estaba ahí en el pozo de Jacob sacando agua y le dijo, mira, te voy a dar un agua de la cual nunca vas a volver a tener sed. Le estaba hablando de esa agua que tú y yo necesitamos. Pero una de las cosas que más me aflige es cómo una persona tan sedienta puede apartarse del Dios vivo. Como una persona con tanta necesidad, con tanta sed, con tanta desesperación, puede decir, no voy a la fuente de agua viva. ¿Cómo puede ser eso? Y no solo eso, dice, tenía necesidad de estar delante de Dios.
Hermanos, en el lugar donde vivo es muy religioso, hermanos. Y es tan religioso que de repente saca la religión sus bocinas y escuchas todos los sermones que dan sus sacerdotes. Pero ese es lo de menos, hermano. Tú conocemos, sabemos. ¿Sabes qué me impresiona, hermano? Las personas que van allá. Y no me impresiona porque vayan, sino porque tienen urgencia de ir. Urgencia de estar en donde la religión les dice, ahí está la fuente de agua viva. Y nosotros sabemos, hermanos, que tenemos necesidad de Dios y muchas veces no nos acercamos con tanta necesidad. Parece como si de repente no estuviéramos sedientos, hermanos. Parece que si de repente nosotros pudiéramos hacer caso omiso a lo que está pasando en nuestra vida. Parece, hermanos, que no hay necesidad del Dios vivo. Y entonces tú puedes ver a ellos religiosos corriendo a su religión, corriendo desesperados por ir a su religión. Y aquel que conoce a Dios, y aquel que busca a Dios, y aquel que quiere una relación con Dios o que sabe que hay un Dios, de repente tiene cierta apatía por buscar a Dios, poca necesidad de buscar a Dios. Y el salmista ahí dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, como el ciervo. Ahora el salmista no buscaba comodidad ni tampoco honra, solo una urgente necesidad de una comunión con Dios, solamente eso. Hermanos, si tú y yo tenemos aflicción, la que sea, o necesidad, tenemos urgencia de tener una comunión con Dios. Me voy a explicar. Les compartía la semana pasada, y no solamente la semana pasada, estuvo pasando en la familia que primero mi nieta enfermó y de repente me avisan, la van a hospitalizar. Gracias a Dios los hermanos estuvimos orando, pero era una aflicción y era una necesidad muy grande. Y de repente yo veía a mis hijos o mi hijo y nuera en el hospital una semana. Y era una necesidad muy grande, Señor, tengo una aflicción y voy a Él. Y de repente no podía hacer más que ir a Él. Y esa era la necesidad. Esa era mi aflicción. Pero ¿qué pasa si tú tienes alguna? La semana pasada veíamos que de repente hubo un caso grave, un poco grave con mi nuera también. Y tuvo que ser hospitalizada. Y ustedes creen que no es aflicción como ustedes la tienen. Claro, pero entonces tú vas al que puede saciarte, hermano. Pero imagina que yo tengo esa necesidad y de repente digo, está la fuente de agua viva, está quien me puede dar paz, quien puede saciarme, y no voy, hermanos. Eso es lo que muchas veces pasa con el cristiano. Sabe que Cristo es la fuente de agua viva, sabe que es el que puede solucionar, el que puede dar, y somos negligentes al buscar a Dios. Y le buscamos a medias, y le buscamos conforme a lo que nosotros queremos, mas no a nuestra necesidad. Si en ese momento de tu aflicción, querido hermano, si en ese momento de tu necesidad tú buscaras el salmo y dijeras, mira, el siervo está bramando por agua, ¿yo qué estoy haciendo por Dios? ¿Cuál es mi necesidad para con Dios? ¿Qué más dice? Esa necesidad del agua. No sed de agua, sino de Dios. Una desesperación enorme, hermanos, por tener una comunión con Dios. Ahora, en el verso 2, fíjate lo que dice. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Yo tengo una necesidad de Dios. ¿Sabes? Cuando a veces está uno afligido, Dios puede utilizar una alabanza, una administración del hermano,
muchas cosas para saciar esa sed que tú y yo podamos tener. Y el salmista dice ahí, mi alma, ahora sí decía cuál era su necesidad. No era sed física. Ahora el salmista decía, bueno, sí, como el ciervo brama por las aguas, así tiene mi alma necesidad. Y ahora decía, ¿sabes lo que está herido, sediento? Mi alma. Mi alma está afligida. Mi alma tiene sed. Hermanos, el problema es que a veces tú y yo tenemos sed. Tú y yo estamos sedientos y no buscamos esa relación con Dios. Menospreciamos, minimizamos la relación con Dios. No solamente tenía esa relación, porque podemos ver ahí en el verso 2, dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, y hace una pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Yo procuraré estar delante de Dios. Hermanos, hay algo que el Señor hace, reunirnos para alabar a Dios, reunirnos para recibir la palabra de Dios. Y realmente nosotros hemos procurado, hermanos, ya no reunirnos, recibir esa palabra. Realmente tú vienes con una necesidad de, Señor, quiero que me hables, Señor. Necesito, mi alma necesita de tus palabras, Señor. O solamente es pura religión. Mira, hermano, cuando estoy ahí en la casa y ponen sus bocinas, el sermón que dan, lo llego a escuchar 10 veces, hermano, en todo el día. Porque a veces estoy trabajando ahí. 10 veces el mismo. Tú no vas a querer escuchar 10 veces o palabrerías. Tú lo que quieres escuchar, y yo lo que quiero escuchar, es que Dios hable a mi alma y que Dios me sacie y que Dios me llene. Eso es lo que quieres escuchar. Tú no vas a querer escuchar religión y palabras huecas o vacías. Dice ahí, ¿cuándo me presentaré delante de Dios? La pregunta aquí, cuando dice el salmista, es, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, este ciervo estaba sediento. ¿Por qué estaría sediento, hermano? ¿Por qué estaría sediento este animal? Ahora, ¿por qué yo estoy sediento, hermano? Tal vez alguien afligido, tal vez hoy vino con la necesidad de, Señor, mira mi alma, mira mi familia, mira mi casa, mira mi ser, mira mi enfermedad, mira mi aflicción, mírame, Señor. Aquí estoy, Señor, con esa necesidad. Y sabes, tal vez alguien venga hoy con eso. Y tal vez hoy de repente llegaste y dijiste, no, hoy estoy bien, hermano, y hoy me siento bien. Sí, pero sabes que está la necesidad. Y entonces dice ahí, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Será que hoy no nos presentamos delante de Dios? ¿Será que Dios no está en este lugar para que a ti y a mí me hable? ¿Será que Dios no pueda cambiar la situación que estás viviendo, la aflicción, el familiar, el padre, el hijo, los hijos? ¿Será que no tengamos un Dios que pueda hacer eso? Dice, ¿cuándo me presentaré delante de Dios? Quiero comparecer delante de Dios. Y comparecer es que Dios me desnuda, hermanos. Hermanos, si hoy yo digo, Señor, me voy a presentar delante de ti, mire, Dios me va a quitar máscara, hermanos. Si hoy tú vienes y nos presentamos delante de Dios y esa es tu necesidad, yo me voy a presentar delante de ti, mira, el Señor va a quitar todo tipo de máscaras y de religiones. Él nos va a descubrir tal y cual somos. Delante de Él, hermanos, comparecer. Imagínate un ladrón, hermano, que acaba de robar. Un impío nunca querrá comparecer delante de Dios. Un ladrón que acaba de robar no va a decir, yo quiero comparecer delante del juez. Quiero estar delante del juez. ¿Verdad que no? Y entonces el salmista dice aquí, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Yo quiero comparecer, quiero presentarme delante de Dios, no con lo que yo tengo, sino con lo que Él sabe que yo soy.
No como yo pienso que soy, porque yo puedo pensar que soy el mejor cristiano, el mejor adorador, el mejor padre, el mejor hijo. Yo puedo pensar que soy el mejor, pero comparecer delante de Dios, que todo lo sabe y que lo ve, hermanos, es estar desnudo delante de Dios, sin armas, sin nada delante de Dios. Y si hoy tú y yo aquí estamos compareciendo delante de Dios, mira, hermano, si alguien viene con hipocresía, no creas que el Señor le va a decir, no, estás bien, no. Si alguien hoy está pensando, ay, el hermano ya que se acabe, también. Y si alguien dice, qué aburrido es, también. Y si alguien está haciendo caso omiso, también. Pero si hay alguien que dice, Señor, yo quiero escucharte, Señor, también el Señor lo va a estar viendo. También el Señor va a estar atento, comparecer, presentarse. Yo me imagino el salmista, yo me quiero presentar delante de Dios. Preséntate delante de Él. Muéstrate delante de Él. Tú y yo nos vemos, hermano. Yo puedo hablar contigo y nos presentamos y estamos aquí, pero tú no conoces lo que yo hice ayer. Tú no conoces lo que pasó en mi vida, lo que yo hice, y si tuve alguna falta para con Dios o no la tuve, o me estoy consagrando. No, pero Dios sí lo sabe. Y si hoy dice, ¿cuándo me presentaré? Hoy es cuando nos estamos presentando delante de Dios. Tú y yo estamos delante de Él. ¿Tú crees que yo pueda engañar a Dios o que tú puedas engañar a Dios? Ahora preséntate delante de Él. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Verso 3, hermanos. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Ahora tal vez puedas entender por qué es esa sed. ¿Por qué es que dice, sabes que tengas esa sed? Dice la Escritura que las lágrimas fueron su alimento. El lloro, el quebranto fue su alimento. Y tal vez aquí hay alguien muy fuerte, hermano. A veces no. A veces el Señor viene y nos quebranta. Pero tal vez tú puedas ver a alguien con tanta fortaleza llorando por dentro, hermanos. Con un lloro por dentro, hermano. Con un alma quebrantada. Y dice el salmista, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Y luego vamos a decir, para rematar, hermanos, mientras dice, ahí adelante, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Para empeorar las cosas, hermanos, hay una compañía, hay alguien cerca, hay alguien que está a un lado que dice, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios que tú buscas? Dice el salmista que él estaba con quebranto acercándose a Dios y por ahí escuchaba el rumor de quien le decía, ¿y tu Dios? No que tu Dios y tu Dios. ¿Dónde está tu Dios? ¿Qué hace tu Dios? ¿Qué está haciendo tu Dios? Por eso el salmista sabía que estar tiempo separado de Dios era una vida infeliz, era una vida vacía, era una vida, hermanos, hueca, era una vida de verdad de tristeza y de dolor. Había quien quería desanimarlo. No que tu Dios puede ayudarte. Y tal vez en tu mente hoy vengas con la necesidad y de repente hay ese mismo cuestionamiento. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no me hace caso? ¿Por qué Dios no lo hace? Dice que había personas o había compañías que le decían, ¿y dónde está tu Dios? ¿No que tu Dios es así y así? Esa necesidad que tenemos de Dios. Ahora la pregunta, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué es que el día de hoy ocurre esto, hermanos? De que no hay necesidad de Dios y hay menosprecio por Dios. Y aunque no es un menosprecio abierto, hermanos, no es que digas, no, yo no quiero nada de Dios.
Muchas veces se acercan a Dios con la intención y con el corazón de no seguir a Dios, de no escuchar la voz de Dios. Si hoy el Señor trae un mensaje que te dice, mira, tú estás afligido, solamente tú tienes una aflicción, nada más, escucha, una sola. Tú tienes una necesidad y que el Señor te la puede saciar, y de repente no hagas caso omiso, es menospreciar las cosas que Dios quiere hacer. Es decir, ¿sabes qué? Bueno, es que sí, pero el hermano dice, pero Dios. Y entonces dices, bueno, ¿cuál es entonces tu necesidad? Si tú estás escuchando que Dios es el que cambia, el que sana, el que limpia, el que todo lo puede hacer. Y entonces dices, ¿por qué entonces el día de hoy hay un desprecio por las cosas de Dios? Porque hoy los cristianos, porque hoy los fieles a Dios, porque hoy las personas que andan queriéndose acercar a Dios minimizan, no hay diligencia, no hay necesidad, parece que no hay necesidad de Dios, hermanos. Y entonces yo veía un ejemplo que el Dios daba, que el Señor nos daba, y yo quiero que vayamos al libro de Jeremías, Antiguo Testamento, profeta Jeremías, hermanos. También te quiero decir, hermano, tal vez tú eres uno de las personas que han sido fieles a Dios, porque también los hay, hermano. No significa que tú digas, ay, hermano, estás hablando en general y de verdad que yo estoy consagrándome a Dios. Y de verdad que estoy pasando por aflicción y mi refugio y mi único sustento es Dios y gloria a Dios. Y cuando tú ves eso, tu anhelo por llegar a la casa de Dios es exaltar a Dios y alabar a Dios y glorificar a Dios y decirle, sin ti, Señor, no puedo hasta donde estoy. Y yo no puedo hacer lo que estoy haciendo si tú no estás. Y entonces tú puedes tener esa necesidad, no solamente por la aflicción, sino la gratitud que uno tiene para con Dios. Pero ni eso hay veces hay, hermanos. Pero a veces Dios bendiciones y amor y prosperidad y dinero y todo y salud y todo, y ni esa necesidad hay de ir a Dios y presentarse delante de Dios y decirle, bendito seas, glorificado seas, Señor, te alabo, te bendigo, Señor. Y esa necesidad. Hace un tiempo conocí a una persona que tenía una deuda muy grande económica, muy grande, y para él era impagable. Entonces esta persona se presentó delante de su acreedor. Este hombre tuvo la necesidad de irse a España por un motivo familiar. Y entonces le dijo, ¿cómo le vamos a hacer con esa deuda a la persona que debía? Entonces este hombre sin nada agarró y se presentó delante de este varón. Y se presentó y dijo, pues aquí estoy, no tengo. Y las palabras de este hombre le dijo, mira, yo me voy a España, no te preocupes, no me debes. Se acabó. Hermanos, cuando yo vi los dos momentos de la deuda y cuando dijo, ¿sabes qué no debes? ¿Sabes qué? Había gratitud para con ese varón. Gracias, de verdad, gracias por lo que hiciste, gracias porque pagaste mi deuda, gracias porque ya no debo. Y era una necesidad de agradecer a esa persona. Así hay veces para con Dios. Aún las personas que aman, que siguen a Dios, muchos ya pagó deudas, ya justificó, ya bendijo, ya trajo tantos bienes y la necesidad es ir a Dios, presentarse delante de Dios y aún con gratitud. Tal vez alguien hoy pueda venir a dar testimonio y decir, Señor, oh hermano, mira, ¿qué cree yo? El Señor hizo esto en mi vida y quiero agradecerle a Dios y por eso estoy delante de Dios y por eso quiero agradecer a Dios. Porque ha transformado, porque estamos metiendo la mano en mi vida. Y entonces es gratitud a Dios. Pero a veces ni eso, hermanos. Ni siquiera eso se presenta delante de Dios.
¿Por qué? ¿Por qué habrá tanto menosprecio a una comunión para con Dios? Jeremías capítulo 2, hermanos, verso 5 al verso 13. El profeta Jeremías amonestó al reino del sur. Constantemente él vio la cautividad, él estuvo en la cautividad cuando Dios trajo juicio y constantemente amonestó al pueblo de Dios. Dice en el verso 5, así dijo Jehová. Y pregunta el Señor, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Pregunta el Señor, ¿qué maldad, qué mal he hecho contigo? ¿Qué mal hicieron o qué mal hice a sus padres? ¿Para qué? Para que se apartaran de mí. ¿Qué maldad ha caído? Hermanos, cuando vemos, hermanos, nuestra familia, nuestra vida, pues puras bendiciones de parte de Dios. A veces dices, no, Señor, el Señor me ha dado poquito, pero me ha dado. Y ahí estoy. Y entonces cuando tú ves que Él es bueno, es misericordioso, es amoroso, es paciente, la pregunta que Dios hace es, ¿qué maldad te he hecho para que te apartes de mí? ¿Qué mal te he hecho? Mira, si te he pasado a enfermedades para que vuelvas a mí, pero ¿qué mal te he hecho? Y entonces el Señor habla a través de Jeremías y dice, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos, vacíos? Dice, ¿qué mal hallaron? Es una pregunta que tal vez tú y yo nos podamos hacer. ¿Qué mal has visto que Dios ha hecho en ti? Así para que digas, no, yo buscar a Dios. Tal vez lo veas con alguien que te hizo daño y dices, la verdad es que yo no quiero tener relación con fulano o fulana de tal. No quiero estar ahí. Alguien que fue herido, lastimado por una persona, a veces dice, yo, ¿sabes qué? Le perdono, pero yo mejor ya no quiero tener una relación. Pero qué maldad dice la Escritura, dice el Señor, hizo o ha hecho para con vuestros padres, para que se rebelen. ¿Qué más dice en el verso 6? Y no dijeron, pregunta, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Dice, ¿dónde está Dios? Y luego aún reconociendo, Él nos sacó de Egipto. ¿Qué maldad ha hecho Dios cuando te ha sacado de la inmundicia? ¿Qué maldad ha hecho Dios cuando te mostró cómo estaba tu vida y hoy te digo, mira, quiero que vengas porque estás vacío, porque tienes un vacío? ¿Qué maldad? ¿Dónde está Dios? Dice, verso 7, y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien. Pues, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hiciste abominable mi heredad. Y entonces el Señor les recuerda lo que ha hecho Dios en las vidas. Querido hermano, solamente una cosa, tú estás aquí y yo por la misericordia de Dios, porque hay un llamado de parte de Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde estuvieras, hermano? ¿Dónde estuvieras si hoy no te hubiese llamado el Señor o no hubiera captado tu atención? ¿A dónde hubieses ido? ¿Con quién te hubiese relacionado? Pero el Señor en su misericordia dice, mira, te necesito, quiero que estés delante de mí, quiero que te presentes delante de mí. Yo te saco de la inmundicia, yo te aparto de aquella maldad, pero preséntate delante de mí. Y no solo eso, dice en el verso 7 una vez más, y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hiciste abominable mi heredad. Verso 8, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Aquellos religiosos, aquellas personas que dicen que ya conocen a Dios, aquellas personas que dicen que ya llevan tiempo con Dios, ¿dónde está Dios? Dice, y los que tenían la ley
no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Y entonces está hablando de un grupo de personas que Dios cuidó, que Dios protegió, que Dios guió, que Dios sacó de la inmundicia, que se apartaron de Él, que no tenían comunión con Él y que no querían tener comunión con Él. Verso 9, por tanto dice: contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Porque pasadas las costas de Quitim, y mirad y enviad a Cedar y considerar cuidadosamente y ved si he hecho cosa semejante a esta, dice. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Y luego dice, mira, el religioso sigue, busca, corre, va tras el ídolo, aunque no son dioses. Pero ustedes que conocen al Dios vivo, ustedes que los he apartado, que los he sacado, que les he ministrado, hermanos, tú puedes ver el día de hoy cómo los cristianos son de los más tibios. Tú puedes ver que aquel que conoce de Cristo es el que más le da flojera buscar a Cristo, es el que pone más excusas para Cristo. Ve el religioso, hermano. Yo te digo que vengo de ese lugar religioso. Mira, el otro día estaba lloviendo, ahí andaban caminando y no les importaba y no pasaba nada. Y sabes, hermano, a veces cuando hace frío dicen, no, mejor no voy al culto. A veces cuando llueve, no, es que está mal el tiempo. Esos se mojan, esos cargan, esos caminan. A ellos no les importa, hermano. Y dice el profeta, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, dice, mi pueblo ha tocado su gloria por lo que no aprovecha. Perdón, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Dice en el verso 12, espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Porque dos males, dice, ha hecho mi pueblo. Dos males. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Yo soy el que sacio, dice. Hermano, si tú tienes alguna aflicción, no tienes que ir al pastor que él te ayude, él te va a guiar. No tienes que ir al hermano que él es el super espiritual, no. Tienes que ir a Cristo, que es el que te va a saciar. Y lamentablemente hoy parece hospital las iglesias, llena de enfermedad, hermanos. Enfermedad de una cosa, de tibieza, de amargura, de ira, de dolor, de angustias, de todo, enfermedades. Y sabes, está la fuente de agua viva y no van a la fuente de agua viva. La han dejado, dice. Se han apartado. Hoy, tal vez hoy puedas ver que si el Señor nos presentamos delante de Él, Él va a empezar a decir qué es lo que hay en nuestros corazones, cómo hay corazones dolidos, quebrantados, todo lo que pueda haber en el alma. Y ahí está, hermanos. Pero el problema del cristiano es que deja la fuente de agua viva. ¿Y qué más dice? Verso 13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y luego dice, y cavaron para sí, hicieron, se construyeron, se hicieron cisternas rotas que no retienen agua. Cisternas rotas. Recuerdo hace un tiempo una persona, antes le llamaban, creo que ya no hay muchas, se llaman piletas. Y eran unos cuadros que hacían los albañiles y ahí almacenaban agua. Creo que ya se hacen pocas. Y recuerdo un señor que tenía vacas y hizo una pileta muy grande, la hacían antes de, mi mamá tenía una como de 1 metro por 1 metro, chiquita la piletita. No, esta la hizo como parecía alberca, 4 por 5. No, y cuando llegaba la llenó, llena la pileta. Yo compraba leche con él. Ahí iba por mi leche. A otro día llego y vacía. ¿Qué pasó? Estaba porosa, estaba rota, no retuvo el agua. Así estaba vacía.
Y dice que así construyen cisternas rotas que no te llenan, que no te sacian. Construyes tú cosas que no te van a saciar, diversiones, lujos o comodidades o cosas que no te sacian para ti. Dos males, dice, se apartaron, dejaron a Dios, el que sacia, y luego se construyeron, se formaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Sabes? Hay quien está triste, está desanimado y de repente construye una cisterna rota. Te voy a poner un ejemplo. Y de repente le dicen el sábado, el domingo, mira, ¿qué crees? Va a haber una reunión y va a haber invitados y va a haber comida y va a haber bebida y todo. Te invito, ahí se te va a quitar lo triste, ahí se va a quitar lo amargado, ahí te vas a olvidar de las tristezas. Y vas y construyes una cisterna, pero cuando pasa el tiempo, pasa la fiesta, pasa todo, tú ves que se vació la felicidad y ya no hay nada. Solamente se construyeron una cisterna rota. Y así hay muchas que se han construido, muchas. Se acaban las luces, se acaba la música, se acaba el ambiente y se acaba el gozo y vuelve uno a la tristeza. La pregunta es, ¿cuál es el deseo ferviente? ¿Cuál es tu deseo? Así como estamos, como nos presentamos delante de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque hay tanta apatía. Quiero que me acompañes. Vamos a ver otro pasaje. Antiguo Testamento, segundo libro de los Reyes, hermano. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17, hermanos. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17. Vamos a leer a partir del verso 7, por favor. En el contexto de este pasaje, hermanos, había un rey asirio llamado Salmanasar. Había sitiado al reino del norte, a los hijos de Israel del reino del norte, 10 tribus, que era Samaria. Las había rodeado de tal manera que las quería conquistar. Dios había utilizado a ese rey para juicio de estas naciones. Dice en el verso 7, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Una cosa que habla aquí el libro de los Reyes, dice que pecaron contra Dios. Y hermanos, el pecado engaña, el pecado ciega, el pecado miente, el pecado mata, hermanos. Y dice que eso había hecho el pueblo de Dios, pecar, rebelarse contra Dios. Así es de que si alguien se presenta hoy delante de Dios desnudo, delante de los ojos de Dios, con pecado, Él lo va a ver, Él lo va a saber, Él va a darse cuenta. Y aún hay misericordia para aquel que se presenta con todos sus defectos, con todos sus pecados, delante de un Dios misericordioso. Dice la Escritura que pecaron, verso 8, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. O sea, Dios había dado leyes, había dado mandatos, pero obedecían el mandato de extraños, hermanos. Las leyes que no eran de Dios. Y entonces decían, no, pues yo obedezco mejor a esto que dicen, no a Dios. Dice que así estaba su pueblo. Y hermanos, es grande la tragedia que hay. Verso 10. Perdón, verso 9. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades,
desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Esta actitud, hermanos, es la que puede llevar a una persona, a una nación, a no quererse presentar delante de Dios. Hicieron todo lo opuesto a lo que Dios había dicho. Oye, no sirvas a dioses ajenos, se volvieron a dioses ajenos. Oye, es necesario primeramente obedecer a Dios que a los hombres, e hicieron caso primero a los hombres que a Dios. Y entonces cuando a alguien pasa eso, hermanos, cuando alguien de repente el esposo le dice, no vayas al culto. Es que mi esposo no quiso. Hay testimonios de verdad, hermanos, muy lamentables. Cuando escucho que una persona que conoce, y hasta me dice, es que ya me bauticé, y que conoce, y de repente, ¿por qué no vas? Es que mi esposo, pues le gusta la copa, hermano. Y luego si tengo que irle a traer la copa. De repente dices, ¿cómo te presentas? ¿Qué está pasando en el corazón de una persona? ¿Por qué el pecado ha cegado tanto así? Verso 13. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Y entonces viene la amonestación de Dios. Yo les he dado instrucción, vuélvanse, preséntense delante de Dios. Tú estás afligido, deja aquella maldad, ven, preséntate delante de Dios. Hazlo, dice en el verso 14. Y eso es lo que hay en el corazón del ser humano. ¿Cómo se presenta a alguien? Fíjate, mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, las cuales no creyeron en Jehová su Dios. Antes, en lugar de ser sensibles, antes en lugar de decir, sí, Señor, pequé, Señor, necesito de ti. ¿Sabes cómo debe sentirse una persona que es contristada por el Espíritu Santo? Una persona que sabe, que conoce a un Dios vivo y de repente hizo lo incorrecto y viene el Espíritu y le dice, mira, hiciste lo incorrecto, y se contrista. Lo primero que hace es ir a Cristo. Pequé, Señor, perdóname, Señor. Pero dice que ellos se endurecieron. El hermano dice eso, pero yo digo esto. Él dice que hay que ir al culto, pero yo estoy bien, lo veo en línea, dicen. Es que hay que alabar a Dios, pero yo lo alabo, yo sé cómo lo alabo. Yo sé que estoy alabando a Dios dentro de mi ser. El hermano no conoce, el hermano no sabe. Entonces, hermano, no es de que yo te mande, no es de que yo te diga, es esa necesidad de presentarse delante de Dios correctamente. Y no solo eso, hermanos. Verso 15. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Esa, hermanos, puede ser una causa por la cual no se presenten correctamente, con diligencia, delante de Dios. Por eso no hay tanta necesidad.
porque el pecado te está estorbando, porque el pecado está ahí. Ahora, si tú has reconocido que estás mal delante de Dios, debería ser mayor urgencia. Debería de haber más necesidad. Imagina que hoy hay alguien que dice: pequé, Señor. Lo que quiero es presentarme delante de ti. Señor, hice lo incorrecto, perdóname, Señor. Pero antes, más que eso, dice que Adán huyó de la presencia de Dios cuando pecó. Y esa es la condición de muchos: no presentarse con deseo de estar delante de Dios. No importa si hubiese hecho lo incorrecto. Cuando tú vas con un corazón correcto, mira, sabemos que Dios es bueno, sabemos que Dios tiene misericordia, sabemos que Dios es santo y es puro, pero también no quiere la muerte del que muere. Y cuando tú vas a Él de manera correcta y te presentas, no nos va a rechazar, hermanos. ¿Cuál fue el mayor anhelo de esta ciudad? ¿Cuál fue su deseo de esta ciudad? Cuando el Señor les dice cómo son, fíjate cuál fue su deseo. Y es lo que pasa hoy en día. Allá adelante, en el verso 36, fíjate. Verso 36. Pero el pueblo calló y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho: no le respondáis. Entonces dice, perdón, estoy leyendo el 18, es el 17, perdón. Segunda de Reyes 17, 36 al 41. Mas Jehová dice, que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis y a este adoraréis y a este haréis sacrificio. Estaba dando una instrucción. A Él, preséntate delante de Él, a Él vas a adorar, el que tiene el poder. Verso 37, los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra y no tomaréis a dioses ajenos. Y esa es la instrucción, el consejo: sigue al Señor, guarda sus mandamientos, preséntate delante de Él. Verso 38, no olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Y le está hablando de todo el consejo para tener una correcta relación con Dios. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Ahí está la instrucción. Presenta delante de Él, guarda sus mandamientos, acércate a Él. ¿Y qué hicieron, hermano? Verso 40. Pero ellos, dice, no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres. ¿Qué dice ahí? Así hacen hasta hoy. Hermanos, esto se llama tibieza, hermanos. Hoy sirven a Dios y alaban a Dios y se presentan delante de Dios, y salen y sirven al mundo, hermanos. Hoy puedes venir con un corazón dolido y quebrantado, y saben que Dios es la fuente de agua viva. Y hoy puedes venir: Señor, tú ayúdame, tú puedes, tú tienes el poder. Y salen, hermano, con la tibieza, y vuelven y sirven a Dios en la iglesia y sirven al mundo allá afuera. Temieron a Jehová, pero también dice, al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y eso, dice, lo hacen hasta hoy. Por eso, querido hermano, la pregunta es: ¿cómo nos presentamos? ¿Cuál es nuestra necesidad? Si es porque yo estoy afligido, hermano, no hay más que ir a Dios. Si es porque estoy quebrantado,
no hay más que ir a Dios. Debo de tener ese anhelo y esa necesidad. El salmista decía, yo quiero estar cerca de Dios, tener comunión con Dios. Y yo veo un pueblo, hermano, con mucha necesidad. Yo veo un pueblo angustiado. Yo veo un pueblo necesitado. Yo veo un pueblo dolido. ¿Sabes? Que no va a Dios. Que hoy escuchamos un sermón. Que hoy tenemos la aflicción. Que vemos cómo se están haciendo pedazos nuestros seres queridos. Que vemos cómo las drogas los están acabando. Que vemos cómo las personas lo están destruyendo. Que vemos que no hay relación familiar. Que vemos que no hay un cambio. Y hoy vienen delante de Dios y salen y sirven al ídolo hasta hoy. ¿Cuál es nuestra necesidad, hermanos? ¿Cuál va a ser tu necesidad el día de hoy? Si tienes esa aflicción, yo quiero que vayamos, hermanos. Vamos a terminar con un par de textos, hermanos. Porque quiero que tú y yo meditemos cuál es nuestra necesidad, con qué ansias, con qué ganas, con qué deseo ferviente. Hermano, si alguien hoy trajera una aflicción y supiera que si hoy te rindes a Cristo, de verdad con un deseo ferviente, y Dios te va a dar esa respuesta, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué rebelarse? Mira lo que dice el salmista. Salmo 84, por favor. De los hijos de Coré, Salmo 84, verso 10, hermanos. Libro de los Salmos, capítulo 84, verso 10. Hay textos, hermanos, que se nos hacen muy espirituales. Y hay textos que nosotros pensamos que este es para mí y que yo lo cumplo y que yo lo anhelo. Dice el salmista, Salmo 84, verso 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Dice el salmista, yo quiero estar, es mejor un día que yo viva contigo a vivir 1000 años fuera de ti. Te necesito y quiero estar cerca de ti. Y todos decimos amén. Pero no todos hacemos eso. Pero solamente son a veces palabras que decimos, sí, hermano, qué bonito es. Es mejor estar un día en los atrios de Dios que 1000 fuera de ellos. Yo estoy en la casa de Dios, estoy en la casa de mi Dios. ¿Cuánto tiempo estás en comunión con Dios? ¿O solamente es en el sermón? Oye, en tu casa no hay comunión, no hay una necesidad. A veces en nuestro caminar, a veces como cristianos, y yo en mi aflicción, porque tengo aflicción. De repente voy caminando, estoy en el trabajo, Señor, ayúdame, Señor, te necesito, Señor, no puedo, Señor, Señor, y aún falta mucho, hermanos. Pero ¿qué pasaría si hoy solamente nos congregamos, hoy leímos unos textos, hoy decimos, es que ya soy cristiano, asistí a la casa del Señor, es la casa de Dios, estoy en la casa de Dios, y salimos 7 días o casi 7 días sin pensar en Dios y sin estar delante de Dios? Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Dice el salmista, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Pero ¿sabes cuál es el caminar? Que las moradas de maldad están allá. Y que saliendo de la casa de Dios van a las moradas de maldad, al pleito, al enojo, a la ira. Y que saliendo de aquí, hermano, no hay un deseo por estar o tener una relación con Dios. Si hubiese una relación con Dios, si hubiese un deseo, empezarás a dar frutos, hermano. Mejor es un día en los atrios de Dios. Claro, hermanos. ¿Sabes? Cuando de repente
se va a llegar el domingo y de repente venimos y vamos a estar con los hermanos, vamos a predicar, vamos a compartir. Yo quiero decirles que tenemos un Dios que realmente bendice, que sacia el alma, y sabes, si sació la mía va a saciar la tuya, y quiero compartirte eso porque este Dios hace eso y quiero compartir eso. Hermano, levántate, hermano, cambia, hermano, tu matrimonio, hermano, tu vida, hermano, Dios puede hacerlo y quiero mostrarte ese Dios. Y es un anhelo por compartir. Y es un anhelo por decir, mira, hermano, Cristo vino a salvar, a redimir. Y Él no quiere que estés hoy aquí y que estés condenado eternamente. Porque muchos de la iglesia van derechito al infierno, hermanos. Y escucha, de la iglesia, su camino es el infierno. Mas eso no es nuestro deseo, y anhelamos que tú y yo caminemos juntos con el Señor, que tú y yo vayamos de la mano, que tú y yo digamos, hermano, Señor, aquí estamos juntos. Ese es el deseo, hermanos. Y dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería, yo creo que tú también, estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y vamos a terminar, hermanos, en el Salmo 42. Yo sé que tú tienes necesidad. Bueno, yo la tengo, hermano. Tengo necesidad de Dios. Yo no puedo solo. Yo no puedo en mi matrimonio solo, hermano. Yo no puedo predicar solo. Yo no puedo hacer las cosas solo. Ni en mi trabajo puedo hacerlo solo, sino solamente con la dirección de Dios. Solamente. Aún así, dice la Escritura, que aún así este cuerpo a veces se revela. Yo no puedo vivir sin estar caminando pensando en Dios. Y aún así este cuerpo se resiste. Salmo 42, hermanos. Cuando veo estos textos que iniciamos, vamos a leer solamente el verso 1 y el verso 11. ¿Cómo termina el Salmo? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Yo quiero que tú medites si tu alma está clamando por Dios. Yo quiero que tú medites y tú veas si es ese deseo ferviente por tener una comunión con Dios. Porque no es un club el que nosotros venimos a hacer. No es un grupo en el cual queremos estar cómodos o estar solamente en convivencia. Es un lugar en el cual queremos que Dios nos hable, nos sacie, que te hable a ti. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así dice, clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene necesidad. Y luego dice el verso 11, hermoso, hermanos. Sabiendo la confianza, sabiendo que Él es el que guía, sabiendo que Él es el que sacia, dice en el verso 11, con una pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Querido hermano, estas palabras son agua viva para ti. ¿Por qué te turbas si hay un Dios que puede cambiarlo? ¿Por qué te abates? ¿Por qué te deprimes si estamos delante de un Dios vivo? ¿Acaso tu problema es más grande que nuestro Dios? ¿Acaso tu aflicción no puede cambiarla a Dios? Dice el libro de Lucas, porque para Dios nada es imposible. ¿Acaso hay algo que Dios no pueda manejar, mover, cambiar, restituir? ¿Acaso hay algo que no pueda transformar? ¿Acaso no ha habido o ha habido alguna persona que ha ido a Dios y Dios la ha rechazado? ¿Por qué te abates? ¿Por qué te deprimes? ¿Por qué te sigues sintiendo así? Si el Dios que conocemos no solamente te puede ayudar, te puede salvar
de la condenación eterna. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hermano, la pregunta o la necesidad es estar con Dios, una comunión con Dios. No para que formemos un grupo religioso, hermanos, sino porque seguramente tu alma necesita de Dios, y yo necesito, y tú necesitas. Ahora vamos a terminar, hermanos, cerrando los ojos, meditando. ¿Con qué anhelo desmedido, hermano? Pregunto, ¿con qué anhelo desmedido, con qué ansias estás buscando a Dios? No con tibieza, hermano. No venir y formar y pasar lista y decir: ya fui a la iglesia. No. No venir y decir: ¿sabes qué? Ya me presenté delante de Dios y ahora ya estoy bien con Dios. No, hermano. Sino presentarte con las angustias, aún con las fallas, aún con las rebeliones a Dios. Cuando David pecó, citaba en el Salmo 51, dice: porque un corazón contrito y humillado no lo va a rechazar Dios. Porque no importa, dice, le dijo a Nehemías: cuán lejos te hayas ido, si tú te vuelves a mí, no importa cuán lejos te hayas ido, de ahí te voy a rescatar, de ahí te voy a traer. Ese es el Dios, hermanos, al que servimos. Esa es la necesidad que tenemos de Dios. Este Dios, hermanos, es esa sed que tenemos, que nuestra alma sea llena, sea saciada. Por eso, hermanos, cierra los ojos y quiero que medites hoy. ¿Estás seco, hermano? ¿Tu alma está sedienta? Trata de que no te vayas sediento hoy. ¿Tu alma está necesitada, hermano, hermana? Trata de que no te vayas sediento hoy. Ah, Señor, tú conoces mi aflicción. Trata, hermano, procura presentarte delante de Dios. Procura hoy presentarte ahí como estás, delante de Dios, sin argumentos, sin títulos, sin máscaras. Solamente una comunión tú y el Señor. Un anhelo por decir: aquí estoy, Señor. Un anhelo por tener esa relación con Dios. Y si es de gozo, de verdad, de gratitud, como aquel hombre que le saldaron la deuda y dijo: gracias, Señor. También, hermano, es lícito. Es lo mejor. Es lo mejor estar ahí delante de Dios. Y si te ha amonestado y si te ha dicho: mira, hiciste lo incorrecto, y hoy tu alma fue traspasada, la palabra traspasó y te dijo: ¿sabes qué? Es que hiciste lo incorrecto, es que pecaste, es que te rebelaste contra Dios, contra sus mandamientos, pero hoy reconoces, hoy tú vas a Dios, y Él te va a dar esa agua de la que ya no vas a volver a tener sed. Mas no te vayas sediento hoy, hermano. No agarres y salgas por esa puerta con sed de Dios. Que hoy el Señor te sacie. Él ve tu aflicción, hermano. No creas que está ajeno a tu problema. No creas que está ajeno a ti. Y así como ese siervo, hermano, brama por las corrientes de las aguas, que el día de hoy tu alma, la mía, de la misma manera, hermano,
no se quede sedienta, hermano. Como ese siervo, hermano. Que busca saciar su cuerpo. Así, hermano, que tu alma quede saciada hoy. No te vayas sediento, hermano. Si estamos delante de un Dios y estamos delante de Jesús, y hoy vinimos a ver y presentarnos delante de Dios, porque tú no viniste a verme a mí, no viniste a ver a los hermanos, o por lo menos eso creo que sea tu intención, o por lo menos yo creo que hoy tú viniste a escuchar palabras de Dios, la palabra de Dios. Y si hoy Dios te está hablando, te está diciendo: mira, aquí estoy, yo conozco tu aflicción, yo conozco tu necesidad, habla con Él y dile: Señor, aquí estoy, quiero una relación contigo, Señor, quiero que me guíes, aún quiero que me exhortes, aún si soy tibio, ayúdame, Señor, aún, Señor, si me falta, Señor, dame gracias, Señor, aún, Señor, si de verdad me he opuesto a ti, Señor, aquí estoy, Señor, sáciame, Señor, porque estoy sediento, Señor, porque mi alma se seca si tú no me hablas, Señor, porque así estoy. ¿Cómo estás por dentro, hermano? Piensa en cómo estás para con Dios. Habla con Él. Sabes que hoy puedes tener una comunión con Él, solo que hables con Él. Habla con Él. No te vayas sediento. Aquella mujer le dijo: yo te daré de beber del agua de la cual nunca más volverás a tener sed. Habla con Él. Así como ese siervo, clama por Dios tú. Que tu alma diga: Señor, te necesito, Señor. Ayúdame, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor.
así como estás, hermano, ahí, ora a Dios. ¿Cuál es tu necesidad, hermano? ¿Cuál es tu aflicción? ¿Cuál es tu sequedad, hermano? ¿Qué es lo que está consumiéndote? ¿Cuál es ese desierto el cual estás pasando el día de hoy? ¿Cuál es esa angustia? Tal vez es un familiar, tal vez es tu matrimonio, tal vez es tu salud, tal vez son tus hijos, son tus padres, tal vez un hijo, una hija. Pero tú quieres estar saciado. Tú no viniste para salir vacío. Tú no te presentaste delante de Dios para salir seco, sino para salir con la esperanza de que Dios sacia, de que Dios escucha, con la esperanza de que Dios cambia. ¿Por qué sentirte seca, vacía, hueca? ¿Por qué seguir viendo ahí el problema en la casa cuando tienes al esposo, a Cristo? ¿Por qué seguir viendo la aflicción, el pleito? ¿Por qué seguir sediento? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Espera en Dios, porque aún he de exaltarle, he de glorificarle, dice el salmista. Confía en Dios. Salvación mía y Dios mío. Querido Dios, te alabamos y te exaltamos, Señor. Y en tu infinita misericordia, Señor, dejamos nuestra aflicción en tus manos, Señor. Nuestro problema, Señor. Porque rogamos que tú nos sacies, Señor. Porque queremos que tú nos llenes, Señor. Porque anhelamos esa comunión contigo, Señor. Que hoy podamos escuchar tu voz palpable, Señor. Que hoy podamos escuchar tu voz en la cual tú, Señor, tú nos hablas, Señor. Que tú le hables a cada una de las hermanas que están aquí, Señor, conforme a su necesidad. Cada uno de los varones con luchas, con cargas, con pruebas. Que le hables a la mujer, que le hables al hombre. Que le digas: te has apartado, pero mira, aquí estoy, fuente de agua viva. Te has alejado, pero aquí estoy. Aún no te das cuenta de la aflicción que tienes y no te vuelves a mí. Querido Dios, muchas gracias te damos, Señor. Te exaltamos, Señor, porque, Señor, en tu presencia queremos estar. Te alabamos porque estás en este lugar. Porque ¿quiénes somos nosotros, Señor, para que nos visites? ¿Quiénes somos, Señor, para que el día de hoy tengas memoria de nosotros? Por eso, Padre, hoy te ruego, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, Señor, de esa necesidad, Señor, de estar en comunión contigo, de ese anhelo ferviente, de ese deseo desmedido, porque todos los días, a toda hora, Señor, tú estés con nosotros, Señor. No solamente a la hora del culto, Señor, sino saliendo, cuando duermo, cuando me levanto, cuando trabajo, cuando estoy en familia. Señor, esa necesidad de estar contigo. Ayúdanos, Señor. Ayuda a cada uno de los presentes. Ayuda a las hermanas, a los hermanos. Te lo pedimos, Señor, y dejamos nuestra aflicción en tus manos. Como dice tu palabra, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío.
seas exaltado, Señor, y seas bendecido. Te damos gloria y te damos honra en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén, Señor.